con el ingeniero César Fabogal. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en la edición de hoy de Pro con la Naturaleza. Bueno, el ingeniero Fabogal es, además de miembro de la Junta de Administración de Pro Naturaleza, es ingeniero forestal y doctor en ciencias forestales. Ha trabajado como docente en la Universidad Nacional Agraria La Molina y como investigador y funcionario para diversos organismos internacionales como el CATIE, perdón, CIFOR, FAO, entre otros. Además posee una amplia trayectoria como consultor y asesor en más de una veintena de países tropicales. Es autor y coautor de más de 140 publicaciones. Es miembro de la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, más conocida como CONAFOR, del Consejo de Expertos de Precious Forest Foundation, con sede en Suiza, y del Consejo Directivo de la Alianza para el Manejo Forestal Responsable. Ingeniero Sabogal, quería que nos comience comentando, usted como investigador en temas forestales, qué es lo que necesita nuestro país para conservar y aprovechar de manera sostenible y competitiva su recurso forestal. Es una pregunta amplia, pero quisiera focalizar en 5 puntos. Y la primera es muy humano, ¿no? El primero, mostrar, si se quiere llamar sensibilizar. Hay que visibilizar el enorme potencial que tenemos en nuestro patrimonio forestal, el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación. Es todos los bosques naturales y otros ecosistemas silvestres, los suelos que albergan esos bosques, una riqueza enorme. Ustedes saben, son más de 70 millones de hectáreas y a través del tiempo, bueno, muchas veces está asociado simplemente a depredación, un mal uso, sin control, y ese es un capital enorme que hay que ponerlo en valor. Entonces, visibilizar la enorme importancia que tiene, incluso en el contexto hoy día del cambio climático y obviamente nuestras necesidades de superar pobreza y una serie de otros factores y obviamente de contribuir al desarrollo nacional. Entonces, como segundo punto, es que esa visibilización se vea reflejada en políticas, en una política de Estado que realmente vea esa proyección de cómo contribuye los bosques al desarrollo nacional y que se aplique a través de compromisos que deben cubrir todos, muchos sectores, no solamente es el sector agrario o el subsector forestal. Esto compete a los sectores de producción, propio de infraestructura, de minas. Todos de una u otra manera también se benefician de los bosques y hay que decir que también causan lo que es el drama que tenemos con la deforestación y degradación. Hay que también que invertir en la implementación articulada a nivel nacional, regional y local, justamente de diferentes programas y planes en temas de cambio climático, incluso en restauración, en desarrollo productivo, en la competitividad. Hay que unir todo esto, hay que articular para que funcione y los bosques y los árboles puedan realmente incorporarse en el desarrollo con miras a la sostenibilidad. Entonces hay que articular esas políticas y esos programas y planes desde lo nacional hasta lo muy local, municipios. Y por último, enfocar en actuar decididamente también, no solamente en promover incentivos institucionales, de ofrecer capacitación, acompañamiento técnico a los diferentes usuarios, pero también realmente de sancionar a quienes están incumpliendo con la legislación. La impunidad es quizá uno de los mayores males que tenemos para que esto siga como igual. Nuevamente me voy a referir a la deforestación, pero básicamente yo diría esos 5 puntos de acción de una agenda. Excelente, excelente, ingeniero. Generalmente cuando hablamos de áreas degradadas se piensa en la deforestación de la Amazonía, ¿no? Sin embargo, en el ámbito de las ciudades también ocurre esta situación. ¿En qué zonas y qué metodologías de recuperación se pueden implementar? Bueno, en el ámbito de la ciudad, lo primero a decir así de manera genérica y sobre todo si pensamos en las ciudades, bueno, amazónicas, muchas veces otras ciudades en costa y en sierra han tenido ya una cierta planificación urbana, pues es la falta o la deficiente planificación que tome en cuenta a los árboles o a los parques, a las áreas verdes dentro de estos espacios de convivencia. Es absolutamente importante que se retome esto porque, y esto lo estoy repitiendo un poco, estudios que se han hecho de hace una década, la FAO, el BID, sea el Banco Interamericano de Desarrollo, diferentes,
organismos internacionales y ya también a nivel del país, de todos los beneficios que trae tener esta infraestructura verde, estas áreas verdes, ¿no? Para el aire que respiramos, incluso todo el tema de agua, biodiversidad, reducción de desastres. Entonces debemos incorporar más y hay una serie de acciones de restauración que empiezan por reverdecer, por mantener las áreas verdes y no que cada vez estamos disminuyendo, vamos a decir, los metros cuadrados de áreas verdes por habitante, ¿no? Que se registran en algunas ciudades. Hay que aumentar esto. Hay valores ya, digamos, internacionales que se reconocen de varias decenas de metros cuadrados por habitante. Entonces hay que trabajar para esto, pero es principalmente, yo diría, una tarea que al final le compete directamente a los municipios. Hay que sensibilizar y trabajar para que más se invierta en estas áreas verdes que contribuyen también, no solamente a un mejor ambiente, sino a un mejor desarrollo de actividades económicas, a reducir los riesgos de salud, en fin. Entonces, ya están viviendo por lo menos dos tercios de la población, por ejemplo, en la Amazonía, en las ciudades. Hay que realmente también reverdecer en esas ciudades, bueno, reverdecer esas ciudades. Excelente. Cuando revisamos su resumen, veíamos que usted ha sido un fecundo autor y coautor de más de 140 publicaciones, lo que definitivamente tiene que ver muchísimo con investigaciones en el sector forestal. ¿Cómo se viene desarrollando actualmente la investigación en nuestras universidades u otros centros de investigación? Hay que decir que se ha dedicado muy poca atención eh, pública, pero también, voy a decirlo, privada, para una efectiva investigación en el ámbito, bueno, forestal y de fauna silvestre, y sobre todo investigación que esté ligada a las necesidades de los usuarios, a la demanda. Se ha hecho investigación, primero muy aislada, no conectada entre las diferentes instituciones que hacen investigación, llámese universidades, centros de investigación, obviamente las empresas privadas, las ONGs, en fin, no ha estado articulada, hay muy dispersa y en muchos casos hay que criticar que no ha sido en función de una demanda de los usuarios. Hemos tenido en la década de los 80 un Instituto Nacional Forestal y de Fauna, Instituto Nacional de Investigación Forestal, que realmente cumplió una buena labor para impulsar la investigación en los proyectos de desarrollo forestal nacional, pero se desarticuló a los pocos años. Actualmente tenemos un Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ya desde 2021, 2020, pero que no se ve realmente qué avances ha tenido. Entonces, eso cae justamente otra de las grandes fallas que hemos tenido, la falta de comunicación, de divulgación, y por esto incluso de divulgar lo que la investigación está produciendo. Claro, Entonces, hay muchos, les puedo decir, agendas de investigación, incluso proyectadas al 2030, de diferentes instituciones e incluso los sitios productivos, los sitios de las instituciones de tecnología, eh, pero digamos, el problema es que no están articulados y no se sabe hasta qué punto ya pueden contribuir a las necesidades. Las necesidades están hoy día en, por ejemplo, establecer plantaciones forestales de calidad. Hay que investigar especies, sitios, prácticas, mejoramiento genético, en fin, todo lo que es transformación primaria y secundaria de la madera y sobre todo incursionar en productos diferentes de la madera, que es un potencial riquísimo que puede aumentar muchísimo el valor de los bosques en pie y las economías locales en términos de los servicios ecosistémicos, los mercados, en fin. Hay necesidades que ya son parte de la demanda y que en la coyuntura actual de que todavía no hay un ente que coordine y que haga que las diferentes entidades que hacen investigación puedan poner en servicio lo que se está investigando, los resultados, y que puedan ser adoptados. Nuevamente, se prevé en el Plan Nacional que lo lidera el CERFOR, pero no se ven acciones concretas después de 2, 3 años y estamos acumulando 3, 4 décadas de impulsar la investigación forestal en el país, pero esperamos pues que vengan mejores tiempos. falta entonces un mayor trabajo en ese sentido. Y si tuviéramos que hacer un benchmark, ingeniero Sabogal, ¿conoce usted experiencias o referencias de otros países acerca de aprovechamiento forestal que se puedan replicar en nuestro país?
Aprovechamiento forestal es una parte, un componente en lo que es toda una gestión, lo le llamamos más comúnmente el manejo forestal, manejo de bosques primarios, bosques secundarios, o digamos también en los sistemas productivos agroforestales. Entonces, así como hay aprovechamiento, hay que empezar con una buena planificación. El aprovechamiento, la silvicultura, que en realidad sería cómo aseguramos que se regenera ese recurso o se mejora su calidad y por eso su valor. Toda la parte, obviamente, de protección del recurso y el monitoreo. Entonces, manejo forestal, hay muchas experiencias relevantes para nuestro país, sea para una escala de manejo forestal, por ejemplo, en las concesiones forestales a una escala más industrial por empresas, o a la escala de los, o digamos, manejo practicado por las comunidades nativas, o manejo que se practica a muy pequeña escala por extractores o productores que muchas veces no están asociados. Y ahí es donde vienen experiencias de asociación de productores, de entrar y desarrollar cadenas productivas, de incursionar en nuevos mercados y sobre todo en las diferentes técnicas o buenas prácticas operacionales, ¿no? O sea, puedo mencionarles, mucho se repite en el caso de bosques naturales, lo que se hace en en las concesiones comunitarias en Petén, Guatemala, que ya han cumplido más de 25 años, generando riqueza para esas poblaciones comunitarias y obviamente para las regiones donde se operan en el Petén, en Guatemala, o en Brasil, buenas experiencias en concesiones y también a pequeña escala en manejo comunitario. También hay muy buenas experiencias nuevamente en Centroamérica, incluso en México y en países vecinos. Pero ahí es donde yo quisiera enfatizar, en el Perú tenemos experiencias muy importantes, de muy buena nivel, tanto en concesiones forestales por empresas que operan, por ejemplo, en Madre de Dios, tanto en comunidades nativas, ya son 2 décadas de comunidades con acompañamiento de organizaciones también no gubernamentales que vienen apoyando y que los han llevado al mercado y a desarrollar, sobre todo a diversificar el manejo del bosque. Y poco hay que decir, lamentablemente, en experiencias de asociaciones de productores que manejan, por ejemplo, en bosques locales, aunque ya están surgiendo, o de forma, digamos, en predios privados. Entonces, hay mucho de la experiencia nacional que tenemos que sistematizar y sobre todo aplicarlas para llevarlas a una mayor escala, ¿no? Y ahí podemos hablar quizá en otro momento de qué condiciones necesitamos para escalar muchas de estas experiencias que tenemos ya en el país y que incluso son referencia en otros países para que puedan masificarse. Me olvidé también incluso de restauración forestal, ¿verdad? Y en desarrollo de productos de la agrobiodiversidad, en palmeras, en fin, hay mucho que ofrecer, pero hay que darles escala y hay que ver cómo le damos esa escala. Claro que sí, claro que sí. Ingeniero, la semana pasada tuvimos aquí en el programa a Jorge Cantuarias, fundador y gerente general de Bosques Amazónicos. Sabemos que usted colaboró en una investigación para reforestación en sus campos. En nuestro país, ¿qué extensión de áreas degradadas existen que puedan ser recuperadas a través de la reforestación u otras técnicas? Sí, gracias. La experiencia de bosques amazónicos en Campo Verde es realmente un hito en términos de pionera y hay que darle todo el reconocimiento del caso por ser pionera y por aventurarse en restaurar tierras muy degradadas, degradadas por lo menos 2 o 3 décadas de explotación forestal sin control y ganadería extensiva y quemas, incendios, estableciendo plantaciones forestales de especies nativas, ¿no? Lo cual es muy importante en el contexto amazónico, que además genera una serie de beneficios económicos, ambientales. Entonces ahí sí se sistematizó esa experiencia y justamente es lo que más necesitamos divulgar, esas buenas iniciativas. Tenemos el gran espada de Damocles o lo que nos agobia más para nuestro patrimonio forestal es la deforestación y la degradación de bosques y tierras forestales, ¿no? La deforestación debemos tener acumulado mínimo 10 millones de hectáreas y ese es todo un tema, pero la degradación es un proceso que avanza y más o menos a ritmo galopante en algunas regiones del país. Y para eso ya es más difícil cuantificar cuánto tenemos, pero en 2018 el CERFOR, siguiendo una metodología
incluso se ha aplicado, desarrollado y aplicado en muchos otros países en el mundo, determinó que tenemos unas 8,2 millones de hectáreas con necesidades de restauración, es decir, de restaurar las funciones del suelo, restaurar la fertilidad del suelo y obviamente la capacidad para producir cosechas, para que generen bosques, en fin, pero de forma prioritaria un poco más de 2,2 millones de hectáreas. Entonces, hoy en día tenemos una mesa nacional de restaurar hasta el 2030 algo así como 2,100,000 hectáreas. Entonces, es una tarea enorme y ahí es donde vienen los retos de cómo articular nuevamente las instancias nacional hasta local y los compromisos también nacional, local y de las comunidades y los diferentes usuarios de la tierra para una campaña de restauración. Y restauración, ojo, que hay diferentes modalidades. Se puede restaurar para, digamos, la restauración productiva para volver a recuperar la capacidad productiva de un cultivo, de un sistema natural como bosques o agroforestal. Hoy en día, la mayor parte de experiencias que tenemos en el país de restauración van justamente hacia la restauración a través de plantaciones forestales o incluso forestación, depende en áreas donde no ha habido bosque en los últimos 50 años, qué sé yo, y sistemas agroforestales. Entonces hay mucho que está avanzando en esto y el país cuenta hoy en día con una estrategia nacional de restauración de ecosistemas y tierras forestales degradadas, alineamientos que se tienen ya hace 5 años, hay manuales, pero lo que falta realmente es todo el compromiso nuevamente que alinee y que el compromiso se verifique en presupuestos, en proyectos de inversión que incorporen la restauración a nivel de las regiones, los municipios, ¿no? Así es. Nuevamente hay una serie de beneficios. El cambio climático ya nos obliga a actuar para mitigar y adaptarnos al cambio climático y la restauración juega un papel muy, muy preponderante. Incluso es una opción de muy bajo beneficio-costo dentro de las otras opciones de combatir el cambio climático. Así es, ingeniero César. Es un trabajo arduo, como usted comenta, pero seguramente perfectamente realizable uniendo esfuerzos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, ingeniero. Muchas gracias también. Quiero decirle nada más que también hay ventanas hoy en día del sector forestal que en donde uno puede asistir justamente a experiencias, que lo que más se necesita saber qué cosas buenas están haciendo. Son los viernes forestales, que también es un espacio muy interesante donde podrían ver qué novedades que hay, qué se discute para que al final tengamos un sector forestal competitivo, saludable y que beneficie a la población. Bueno, muchas gracias nuevamente. Excelente. Gracias a usted.